Anatomía. El hombre de Vitruvio, reinterpretación de las proporciones ideales de los textos clásicos elaborada por Leonardo da Vinci. La anatomía, del lat. Anatom, y del gramos. Anatomía, un derivado del verbo. Anatemnein, cortar o separar, 2 compuesto de. Ana, hacia arriba 3 y. Temnein, cortar, 4 es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. El término designa tanto la estructura de los organismos vivientes como la rama de la biología que estudia dichas estructuras, que en el caso de la anatomía humana se convierte en una de las llamadas ciencias básicas o preclínicas de la medicina. Cita requerida. Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la comprensión de esta arquitectura implica en la actualidad un maridaje con la función, por lo que se funde en ocasiones con la fisiología, en lo que se denomina anatomía funcional, y forma parte de un grupo de ciencias básicas llamadas ciencias morfológicas, biología del desarrollo, histología y antropología, que completan su área de conocimiento con una visión dinámica y pragmática. Al científico que cultiva esta ciencia se le denomina anatomista, aunque el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española también acepta el término anatómico. Índice. 1. Subdivisiones. 2. Historia de la anatomía. 3. Véase también. 4. Referencias. 5. Enlaces externos. Subdivisiones. Anatomía descriptiva, separa el cuerpo en sistemas. También denominada sistemática. Anatomía topográfica, se estudia por divisiones especiales. También llamada regional o quirúrgica. Anatomía clínica, mencionada también como aplicada, relaciona diagnóstico con tratamiento. Anatomía comparada, utilizada por los veterinarios. Anatomía microscópica, predominio de la utilización de microscopio. Anatomía macroscópica, estudia la forma de las estructuras, no se utiliza microscopio. Anatomía del desarrollo, relacionada desde la fertilización hasta el postnatal. Anatomía funcional, denominada también fisiológica, la cual estudia las funciones de los órganos. Anatomía superficie, utilizada en rehabilitación, kinesiología. Anatomía radiológica, estudio mediante imágenes. Anatomía patológica, estudia el deterioro de los órganos y sistemas. Anatomía artística, estudia el arte anatómico. Historia de la anatomía. Prehistoria. La anatomía occidental tal y como la conocemos actualmente tuvo su origen en el Imperio Helénico. Existen muchas pinturas rupestres en diversas cavernas que narran cardiotomías, incisión quirúrgica del corazón, de mamuts, traqueotomías aplicadas a equinos, y diversas miotomías sobre todo explayadas gráficamente a los animales anteriores, paquidermos y equinos, en donde se empleaba instrumentaria elaborada finamente con piedra trabajada y puntas de madera. Edad de bronce. En la Edad de Bronce, la anatomía tomó un fuerte impacto centralizado en Asia, sobre todo en el subcontinente indio. La India fue la principal fuente de conocimientos anatómicos para todas las escuelas de enseñanza de la antigua ciencia médica, empezando a repartir sus enseñanzas con el pasar del tiempo hacia China, el Medio Oriente y África. En la India Charaka Samhita, el registro de escritura más antiguo de medicina interna, creado por Charaka, conocido como el padre de la medicina en India o Ayurveda y de la cirugía reconstructiva, antecesor y maestro del legendario Sushruta, realizó las exploraciones anatómicas topográficas en cadáveres humanos sobre todas las estructuras. Fue el primero en descubrir el aparato circulatorio, alrededor del siglo III a.C., nominado en ese entonces Mahamar. Charaka estableció un método sobre prevención de la salud, funcional hasta la actualidad, por lo que es también considerado a nivel mundial como el padre de la medicina preventiva, la cirugía plástica y la medicina interna.
A su vez Charaka fue el primer regente en su era de manufacturar más de 113 instrumentos quirúrgicos, que hasta la actualidad ciertos de sus diseños siguen siendo empleados en la práctica quirúrgica. Edad Antigua. Las disecciones de la Escuela de Alejandría, donde destacó Erasístrato basa en el conocimiento anatómico aceptado por Galeno en la Roma clásica, quien aportó algunos datos a raíz de unas pocas disecciones en humanos y, sobre todo, en cerdos y monos. Edad Media. Mondino dei Liuzzi, Anatomía, 1541. El conocimiento anatómico de la Edad Media se basa en la aceptación de la anatomía galénica. Las clases impartidas por el profesor se hacían con la lectio del texto de Galeno, y las escasas disecciones en cadáveres eran realizadas por un practicante y un mostrador mientras se leía el clásico, sin crítica. Edad Moderna. La medicina galénica comienza a ser cuestionada desde la anatomía. Tras una serie de descubrimientos por parte de los llamados anatomistas pre-vesalianos, Andrea Vesalio, considerado como el padre de la anatomía moderna, dedicándose a la disección de cadáveres para la obtención de conocimiento anatómico, plasmó sus observaciones en su De Humani Corporis Fabrica, que marcará la anatomía hasta nuestros días. Edad Contemporánea. La anatomía de la edad contemporánea ha tenido que vivir la aparición del microscopio, que abrió un nuevo mundo descriptivo microscópico, la anatomía microscópica o histología, y la paulatina conversión de la anatomía en dinámica a partir de la estática fábrica de Vesalio, incorporando función y relación dentro de sus observaciones. Véase también: Anatomía humana. Terminología morfológica internacional. Asociación Panamericana de Anatomía. Asociación Centroamericana y del Caribe de Anatomía. Comité Internacional de Ciencias Morfológicas. International Journal of Morphology. Referencias. Real Academia Española, 2014. Anatomía, Diccionario de la Lengua Española, 23. A Superíndice Edición, Madrid, Espasa. Diccionario Manual Griego, Griego Clásico, Español. Vox, Espes. 1996. Guión. Cortar a lo largo. Diccionario Manual Griego, Griego Clásico, Español. Vox, Espes. 1996. Arriba / PRP. Conac. Hacia arriba. Río arriba. Diccionario Manual Griego, Griego Clásico, Español. Vox, Espes. 1996. Cortar, dividir, asolar. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre anatomía. Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre anatomía. Portal de anatomía de radiología con foros de discusión. Guías de neuroanatomía. Recursos de anatomía. Diccionario Anatomía. Imágenes de la anatomía. Bernardino Montaña de Monserrate, Libro de la Anatomía del Hombre, siglo XVI. Categorías. Anatomía, medicina, disciplinas auxiliares de la antropología. Anatomía humana. La anatomía humana es la ciencia de carácter práctico y morfológico principalmente dedicada al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano, dejando así el estudio de los tejidos a la histología y de las células a la citología y biología celular. La anatomía humana es un campo especial dentro de la anatomía general, animal. Bajo una visión sistemática, el cuerpo humano, como los cuerpos de los animales, está organizado en diferentes niveles de jerarquización. Así, está compuesto de aparatos. Estos los integran sistemas, que a su vez están compuestos por órganos, que están compuestos por tejidos, que están formados por células, que están formados por moléculas, etc. Otras visiones, funcional, morfogenética, clínica, etc., bajo otros criterios, entienden el cuerpo humano de forma un poco diferente. Índice. Unas ramas y divisiones.
2. Sistemas y aparatos del cuerpo humano. 3. Anatomía topográfica. 4. Anatomía artística. Historia. 5. Anatomistas más sobresalientes. 6. Véase también. 7. Bibliografía. 8. Enlaces externos. Ramas y divisiones. Algunas ramas o disciplinas como la osteología, la miología, la artrología, la angiología o la neuroanatomía acercan los límites de estudio del cuerpo humano de una manera más particular. Así, la miología realiza el estudio específico de los músculos, sus características y la neuroanatomía realiza el estudio del sistema nervioso en forma extensiva. La anatomía sistemática o descriptiva esquematiza el estudio del cuerpo humano fraccionándolo en las mínimas partes constituyentes y organizándolas por sistemas y aparatos. La anatomía topográfica o regional organiza el estudio del cuerpo por regiones siguiendo diversos criterios. La anatomía regional tiende a un arreglo más funcional y práctico, bajo un entendimiento más abarcativo de las relaciones entre las diferentes estructuras componentes. La anatomía de superficie es un área esencial en el estudio, pues los recuadros de anatomía de superficie ofrecen una información visible y táctil sobre las estructuras que se sitúan debajo de la piel. La anatomía clínica pone énfasis sobre el estudio de la estructura y la función en correlación a situaciones de índole médico-clínica y otras ciencias de la salud. Aquí importan diferentes áreas como la anatomía quirúrgica, la anatomía radiológica y ultrasonográfica en relación al diagnóstico por imágenes, la anatomía morfogenética que se relaciona con las enfermedades congénitas del desarrollo, la anatomopatología, etc. La anatomía artística trata de las cuestiones anatómicas que afectan directamente a la representación artística de la figura humana. Por ejemplo, los músculos que aparecen superficialmente y sus tensiones según las diferentes posturas o esfuerzos, las transformaciones anatómicas que se producen en función de la edad, de la raza, o mejor dicho clima o fisiotipo, de las enfermedades, las transformaciones anatómicas debidas al gesto o las emociones se estudian en una subdivisión de la anatomía humana artística denominada fisiognomía o bien fisiognómica. Hay otras modalidades, anatomía comparada, anatomía funcional, etc. Sistemas y aparatos del cuerpo humano. Sistema. Un sistema es un grupo de órganos asociados que concurren en una función general y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos. Por ejemplo, el sistema esquelético, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, etc. Sistema inmunitario, defensa contra agentes causantes de enfermedades. Sistema tegumentario, piel, pelo y uñas. Sistema nervioso, recogida, transferencia y procesado de información. Formado por el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, nervios de todo el cuerpo. Sistema circulatorio, formado por el corazón, arterias, venas y capilares. Sistema linfático, formado por los capilares, vasos y ganglios linfáticos, vaso, timo y médula ósea. Sistema endocrino, comunicación dentro del cuerpo mediante hormonas. Está formado por las glándulas endocrinas que sintetizan hormonas y las vuelcan al medio interno, sangre, linfa, líquido intersticial, como son hipófisis, tiroides, timo, suprarrenales, páncreas y gónadas y por células secretoras que se encuentran en órganos que no son propiamente glándulas pero segregan hormonas como ocurre con el riñón y el corazón. Sistema muscular, movimiento del cuerpo. Sistema óseo, apoyo estructural y protección mediante huesos. Sistema articular, formado por las articulaciones y ligamentos asociados que unen el sistema esquelético y permiten los movimientos corporales. Aparato. Un aparato es un grupo de órganos que desempeñan una función común y sus órganos no tienen predominio de ningún tejido, por ejemplo el aparato digestivo o incluyen a varios sistemas como el aparato locomotor, integrado por los sistemas muscular, óseo, articular. Aparato digestivo, procesador de la comida, boca,
faringe, esófago, estómago, intestinos y glándulas anexas. Permite la conversión de los alimentos en moléculas asimilables mediante las enzimas. Aparato excretor urinario, eliminación de sustancias tóxicas y desechos del cuerpo mediante la orina. Órganos, riñones, que contienen las unidades anatomofuncionales llamadas nefronas, uréteres, vejiga, uretra. Aparato reproductor, los órganos sexuales, masculinos y femeninos. Aparato respiratorio, son los órganos y cavidades empleados para el intercambio de gases respiratorios, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. Dentro de los pulmones encontramos los alvéolos, que son la unidad anatomofuncional del sistema. Aparato locomotor, conjunto de los sistemas esquelético, articular y muscular. Estos sistemas coordinados por el sistema nervioso permiten la locomoción. Aparato cardiovascular, conjunto de vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares, y linfáticos. Anatomía topográfica. Bajo un criterio topográfico, el cuerpo humano es estudiado por regiones, esquemáticamente, entre paréntesis los universalizados nombres en latín: cabeza, testa, neurocráneo, neurocranium, viscerocráneo, viscerocranium, cuello, collum, tronco, truncus, espalda, dorsum, tórax, tórax, abdomen, abdomen, pelvis, pelvis, miembro superior, membrum superius, cintura escapular, cingulum membri superioris, brazo, brachium, antebrazo, antebrachium, mano, manus, miembro inferior, membrum inferius, cintura pelviana, cingulum membri inferioris, muslo, fémur, pierna, cruz, pie, pes. Anatomía artística. Historia. El descubrimiento de la anatomía humana está íntimamente ligado a la anatomía artística. Se puede concretar más aún y afirmar que los conocimientos de la anatomía humana y la artística discurren paralelos a la historia del desnudo en el arte y en la vida cotidiana. Los griegos no tenían tanta necesidad de diseccionar cadáveres, pese a las vivisecciones de Herófilo de Calcedonia, quien trabajó en la helenística Alejandría en tiempos del Imperio Romano, para efectuar representaciones figurativas del cuerpo humano, como tuvieron que hacer 1500 años después los científicos artistas del Renacimiento. Ya que los antiguos griegos, desde niños, contemplaban los desnudos de sus jóvenes atletas y de sus heteras. Sin embargo, no debemos exagerar este vínculo. La representación artística tiene su propia trayectoria, independiente de la trayectoria de la ciencia, a pesar de las indiscutibles coincidencias que se encuentran, como en los estudios de Leonardo. El ejemplo del desnudo griego lo pone de manifiesto. El curos era un modelo de representación artística arcaizante y algo hierática, pero no un modelo de representación anatómica. La representación anatómica del curos estuvo idealizada o esquematizada durante 200 años, desde la época arcaica, 650 a.C., hasta Fidias y Praxíteles, ca. 450 a.C., y el período del clasicismo helenístico, que luego se extendió a las artes etruscas y romanas. En estas dos artes llama la atención la búsqueda en ocasiones de un descarnado realismo. Los bustos etruscos y romanos eran inicialmente esculturas en terracota o en bronce que obtenían de los moldes de mascarillas funerarias, ya que el paradigma de esas culturas era suponer que se preservaba algo de la vida del difunto al representar del modo más fiel posible sus facciones. Anatomistas más sobresalientes: Jean-Marc Borgeri, Frank H. Netter, Leo Testut, André Latarjet, Henri Rovire, Miguel Canella, Henry Gray. Véase también: Anatomía de Gray. Sagital. Cigote Body, modelo informático del cuerpo humano representado las distintas capas del cuerpo. Wikiproyecto, Anatomía humana / terminología anatómica. Bibliografía. Maimone, Giuseppe, 1992, Anatomia artistica, Edizioni Scientifiche Italiane. Goldscheider, Ludwig, 1953, Michelangelo,
The Python Press, London. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre anatomía humana. Anatomía humana. Anatomía humana. Categoría: Anatomía humana.